Les decía entonces que esta complicación en la tipificación no es patrimonio exclusivo de nuestro país. En Argentina ocurren similares situaciones en relación, por ejemplo, a las estafas. Es decir, el último delito que mencionaba, que es la suplantación de identidad, suele ser castigado a partir de lo que puede ser una violación al principio de legalidad. Es decir, con una imputación del delito de estafa. Imputación que en definitiva es estirar un tipo penal para darle un contenido que no tiene. Y mucho menos lo tiene en Uruguay, en el que no está establecido como medio típico el medio electrónico. Y mucho menos la inducción en error de un sistema informático, sino que solamente tenemos el castigo de inducción en error de una persona. Ahí nosotros, como les decía, tenemos que sí o sí encarar y analizar el asunto a nivel global, ¿no? Esta es una realidad que se nos impone. Estamos en el ámbito de lo que se llama la cuarta revolución industrial, esta era de la información, esta era del PC, a la que muchos otros países ya han asumido como problemática y que nosotros podemos reconocer normas primigenias allá por el año 1986, cuando Alemania y Estados Unidos disponían de sus primeros tipos penales, sea con delitos básicos de daño informático o de estafa informática, pero implicaba una primera gran preocupación por el tema, que derivó luego en una preocupación global, que fue la Convención de Budapest. Ese régimen normativo ha sido incorporado en algunos ordenamientos latinoamericanos como preceptos agregados a tapa cerrada prácticamente, ¿no? Y eso ha representado también inconvenientes de aplicación. El acceso ilícito, por ejemplo, como un castigo quizás de la visualización de un perfil de redes sociales. ¿Por qué? Por estar mal redactado el precepto o por disponerse mal la redacción del verbo nuclear que establecía la sanción. Hoy en día asistimos a un escenario aún más grave, porque con el advenimiento de la inteligencia artificial los desafíos son aún mayores. Si decíamos que Internet brindaba las herramientas para que cualquier persona cometiera un delito, hoy en día brinda herramientas para que cualquier persona se pueda hacer pasar por otra, y no en un sentido meramente lúdico, sino para poder superar lo que pueden ser las barreras de seguridad o controles de doble identidad. Es decir, generar una apariencia del rostro de una persona para que el dispositivo electrónico lo reconozca a ese tercero ajeno al dispositivo como el verdadero usuario. Es decir, esas cuestiones están generando una verdadera revolución, al punto de que hay autores que establecen que eso va a significar un verdadero reseteo del derecho penal. Es decir, ciertos postulados básicos que están siendo puestos en cuestión. Si tuvieras que elegir entre estos dos restaurantes, ¿a cuál irías? Seguramente elegirías el que tiene más reseñas positivas, ¿cierto? El poder de las estrellas es innegable, y más cuando 9 de cada 10 clientes consultan opiniones antes de decidir dónde comprar. La diferencia entre negocios con 5 estrellas y los que sufren críticas constantes está en detectar problemas antes de que se vuelvan virales y actuar rápidamente para solucionarlos. La mayoría de clientes insatisfechos no te dicen nada directamente. Simplemente se van y comparten su mala experiencia en Internet, donde ya no puedes remediarla. Para cuando ves esa reseña negativa, ya has perdido no solo a ese cliente, sino a docenas de potenciales nuevos clientes. Las empresas exitosas utilizan sistemas de alertas inmediatas para identificar y resolver problemas antes de que lleguen a las redes sociales. Te explicaré cómo funciona. Imagina que un cliente acaba de tener una experiencia decepcionante en tu negocio. En lugar de esperar a que publique una crítica, tu sistema le envía una encuesta rápida. Si califica con pocas estrellas, una alerta se dispara. El responsable recibe una notificación directa con los detalles. Rápidamente,
alguien de tu equipo se pone en contacto con el cliente para resolver su inconveniente. Este acercamiento proactivo cambia completamente la situación. En lugar de que el cliente se vaya insatisfecho y publique su frustración online, tienes la oportunidad de solucionar el problema y recuperar su confianza. Los clientes cuyo problemas se resuelven rápidamente no solo evitan dejar reseñas negativas, sino que muchos incluso comparten su experiencia positiva sobre cómo manejaste la situación. QServus ha desarrollado un sistema que hace exactamente esto. Detecta a los clientes insatisfechos en tiempo real. Envía alertas inmediatas a las personas adecuadas para resolver cada caso y te permite hacer seguimiento hasta asegurar que el cliente esté satisfecho. El resultado: menos reseñas negativas, más oportunidades para convertir experiencias negativas en positivas y la protección de tu reputación online. La clave está en la rapidez. Los problemas resueltos en el momento adecuado evitan reseñas destructivas y pueden convertir situaciones difíciles en testimonios positivos. No esperes a ver tu reputación dañada en Internet. Implementa un sistema de alertas que te permita actuar cuando aún tienes la oportunidad de solucionar el problema. Visita qservus.com para saber más. Al punto de establecerse el desarrollo eventual y futuro de un derecho penal orientado a personas robóticas. Vean ustedes entonces que el mismo punto de partida de lo que puede ser el delito como conducta humana ya se reformularía y pasaríamos a tener una conducta robótica, además o en paralelo, de lo que puede ser el comportamiento humano típico, antijurídico, culpable y punible o eventualmente punible. Esta nueva categoría, digamos, de ciberdelito obliga a todas las naciones entonces a ponerse de acuerdo, en concreto en las Naciones Unidas, a partir de una iniciativa de Rusia, que pretende generar un tratado internacional sobre ciberdelincuencia. Hoy temprano comentaba respecto de los sujetos pasivos o que reciben los ataques, y decía Europa y Latinoamérica lo son. Los actores de todo esto, de donde se pueden observar mayor cantidad de ataques, bueno, uno de ellos es Rusia, otro de ellos es China. Son naciones que pretenden establecer un régimen alternativo al sugerido por Budapest y pretenden a su vez disponer de mayores herramientas de investigación. Y esto obliga nuevamente a tener prudencia, no ya en relación a lo que es el derecho penal sustantivo, sino más allá de eso en cuanto a lo que pueden ser las medidas de persecución. Porque con la excusa de salir a perseguir a este ciberdelincuente que puede llegar a ser un enemigo para toda la sociedad, no podemos llevarnos por delante las garantías fundamentales, no podemos llevarnos por delante principios que nos ha costado 2 siglos de desarrollo a la rama penal. Es decir, esto se observa incluso en directivas europeas que pretenden establecer que no es necesario el control de doble incriminación cuando se trata de delitos de alta tecnología. Fíjense cuál es la intención. La intención es agilizar, flexibilizar, que no haya ningún tipo de traba en estas investigaciones. Otro tanto ocurre con las escuchas telefónicas o las injerencias en comunicaciones de privados. La relatoría de la OEA lo ha dicho muy bien en reiteradas ocasiones, que la transparencia es fundamental en ese tipo de iniciativas y que todo control judicial es esencial en esas medidas de injerencia. ¿Por qué? Porque representan una evidente violación de la privacidad, de la intimidad de las personas. Así las cosas entonces, con este tablero, digamos, de sujetos a nivel global, nosotros tenemos que considerar también otras situaciones, otras proyecciones geopolíticas, como pueden ser circunstancias en las que algunos estados, sobre todo de Medio Oriente, han pretendido o han impuesto incluso
algunas penas desmedidas para este tipo de comportamientos. Hablamos de pena de muerte. Se ha llegado a imponer la pena de muerte por críticas en redes sociales a los gobiernos. De manera que cuando nosotros visualizamos ese tablero de actores a nivel global, nos encontramos que son precisamente esas naciones las que piden mayores facultades de investigación o mayores poderes de investigación de los delitos cibernéticos, como excusa precisamente para efectuar un control social. Nuevamente alejándonos del plano en el que deberíamos enfocarnos, que es un derecho penal mínimo orientado a reprimir conductas indeseadas que no pueden ser reprimidas de otra manera que con este último procedimiento jurídico que es la sanción penal. La volatilidad de los datos es innegable como elemento que obliga a una cooperación adecuada a nivel internacional. Y esta cooperación, dicen los autores, se logra por diversas maneras, o al menos en diversas etapas o instancias de un proceso de conformación de una normativa global coherente. Los instrumentos de cooperación, que pueden ser a nivel bilateral o multilateral, serían un primer estadio en el que debería de situarse nuestro país como camino recomendado. Aunque la armonización es lo que sugieren los autores como mecanismo ideal, es decir, para precisamente eliminar esta necesidad de decir recorto garantías, por ejemplo, a los efectos de la extradición y no pido la doble incriminación. ¿Por qué? Porque ya todos estamos de acuerdo en qué cosa es daño informático y no hay que hacer una aclaración o ajuste jurisdicción a jurisdicción y mantener esta conversación in eternum. La manera entonces de colaborar es precisamente disponer de una normativa como base, como primer paso, para luego sí ofrecer la propia información a los efectos de también tener la reciprocidad en estados ajenos que nos van a brindar esos datos que precisamos en la investigación por la evidente naturaleza transnacional de estos comportamientos, ¿no? Es otro desafío a las normas tradicionales del derecho penal, es decir, aquello del delito a distancia, ¿no? El origen del comportamiento que termina dañando en otro lugar diverso. Bueno, acá se complejiza muchísimo la cuestión. ¿Por qué? Porque empiezan a haber inconvenientes de competencia. ¿Qué tribunal es el que va a entender? El primero que detiene al sujeto, el primero que recibe una denuncia. Bueno, esas cuestiones en base, por ejemplo, al principio de ubicuidad se pretenden resolver en las convenciones internacionales, pero también están en discusión. Y están en discusión precisamente porque es el asunto más álgido de toda esta situación. Definir los tipos penales puede llegar a ser algo sencillo, digamos, ponernos de acuerdo en eso. ¿Qué tanto vamos a avanzar en la investigación y qué tanto vamos a ceder de soberanía? Ya es bastante más complicado y lo vivimos todos en la pandemia, ¿no? La pandemia, a su vez, generó una explosión de ciberdelitos. En España, estaba viendo hace poco, el Ministerio del Interior publicaba que hubo un crecimiento del 352% de la ciberdelincuencia. Es decir, que 1 de cada 5 delitos es un ciberdelito. Y España, siendo una nación de las pioneras en esta materia, con legislación ya del año 95, fíjense que uno asumiría que tiene un ecosistema ya madurado, pero sin embargo sucesos pueden cambiar muchísimo las circunstancias y esta situación en la que nos vimos forzados al teletrabajo o a la reclusión dentro de nuestros hogares propició precisamente muchas de las ciberestafas que florecieron, ¿no? Los premios atractivos desde el punto de vista monetario, bueno, son habituales. Seguramente todos acá recibimos algún mail que nos dicen te ganaste la lotería esa en la cual nunca participaste, pero sos el ganador de 800 millones de euros. Bueno, esto es evidente que para muchos de nosotros es un fraude, ¿no?
En Sodimac, mantenerte fresco al precio más bajo es posible. Encontrá una gran variedad de aires acondicionados, ventiladores de pie y ventiladores de techo. Te esperamos en nuestros locales o en sodimac.com.uy. Es verdad. Es verdad. En definitiva, nosotros tenemos allí una situación que se origina entonces con los ciberdelitos en el siglo XX. Época en la que le decíamos delitos informáticos a toda esta cuestión, y presentaba allí una serie de preocupaciones básicas. Primero que nada, la protección de la propiedad intelectual, también la protección de la intimidad, de la indemnidad sexual de los menores y de la autenticidad. Esa es la clasificación que presenta Budapest, y con base en eso es que se ha ido legislando. Como decía, mucha agua pasó bajo el puente, y en el momento en el que nos encontramos actualmente tenemos una serie de situaciones que nos sobrepasan. No solamente tenemos un 100% de incidentes de ciberseguridad en Uruguay en relación al año anterior, por ejemplo en cifras que nos da el Centro Nacional de Respuesta local, sino que también, otro tanto como les anunciaba, nos da cuenta las jurisdicciones extranjeras. El ciberdelito entonces que presenta estas categorías, estas clasificaciones, ya venía siendo sancionado por nuestro país. Por lo menos los comportamientos en los que la doctrina a nivel comparado y la jurisprudencia y legislación comparada determinan como ciberdelito, ya venía siendo sancionado. Las violaciones por reproducciones ilícitas a propiedad incorporal o derechos de autor ya disponían de una ley. La ley 7016 había ayornado incluso el punto en relación a la Convención de Berna. Ya disponíamos también de protección de la indemnidad sexual de los menores, ya disponíamos de una ley de pornografía infantil. A su vez, protegíamos la autenticidad de los datos. Decíamos, la falsificación de documento electrónico es delito. ¿Qué nos falta? Nos falta la protección de los datos y de los sistemas informáticos. Es decir, nos falta que salgamos de esa concepción de que todo es material, que tenemos en un código aprobado en el año 34, que ya debe de reconocer que los datos tienen su entidad material y tienen su relevancia, al punto de que, por ejemplo, en algunas jurisdicciones, como puede ser en Colombia, se creó un título específico, inventándose un bien jurídico, que es la información. Entonces, estos comportamientos que son el hackeo, el acceso ilícito, el daño informático, deben por lo menos ser legislados. Bueno, después nos preocuparemos sí del criptocrimen y de otros problemas subyacentes a nuevas maneras de generar activos a nivel digital. Pero es una muy buena iniciativa el contar con la eventual aprobación de estos delitos, ¿sí? Estaba repasando algunas cifras que dan a nivel global en relación a nosotros, y tenemos el índice de ciberdelincuencia en el que nosotros ocupamos el puesto 45, ¿no? De un total de 93, puesto en el que está Afganistán como el menos seguro del mundo, ¿no? Tenemos bastante tarea por delante, ¿no? De la situación o escenario que les planteaba, surge entonces la preocupación primordial de no generar un derecho penal del enemigo, ¿no? Hemos dicho desde la cátedra, desde siempre, que puede resultar una preocupación, y con toda lógica, porque hoy en día los grupos criminales organizados recurren a los mejores de la clase a nivel de programación y los captan, así como captan otras profesiones. ¿Para qué? Para generar mejores ataques, ¿no? Y con toda una lógica que precisamente involucra medios de investigación adecuados. Es decir,
involucramiento de inteligencia en materia de investigación, no inteligencia artificial, inteligencia de los cuerpos investigativos, que deben lograr acometer esta tarea de persecución, como les decía, evitando entrar en un derecho penal de tercera velocidad, que menciona Silva Sánchez, ¿no? Es decir, es un momento en el que ya tenemos adecuadamente analizado el problema, podemos encarar una legislación y lo vamos precisamente a hacer con una adecuada experiencia de todo el foro. Ese punto en el que nosotros vamos a hacer un trabajo conjunto entre policía, fiscalía, jueces y a su vez particulares, es en el que, digamos, no podemos fallar, ¿no? Y no podemos fallar porque precisamente todos, como distintos actores del sistema, debemos brindar a la población la adecuada información. No puede ser que hoy en día, en el siglo XXI, no conozcamos la manera de navegar por Internet de manera segura, de forma sin riesgos. O que por lo menos no podamos tomar las precauciones adecuadas al momento de hacer una compra online. Es decir, la manera en la que nosotros abordamos la tecnología, por más que seamos inmigrantes digitales y no hayamos nacido con la tecnología, con el teléfono en la mano, no nos excusa, ¿sí? Porque estamos cayendo muchas veces en el cuento del tío, en el cuento del tío digital, por imperitos, por imprudentes, por no recabar los cuidados del caso. Y ahí estoy muy de acuerdo con el planteo que hace un español, Fernando Trías de Bes, que nos habla de una ciberactitud. Es decir, el usuario tiene que tener proactividad, porque si no nos ocurre muchas veces lo crítico, es decir, la víctima que nos viene y dice, lo que pasa es que me hicieron todo esto y se quedaron con toda mi información. Bueno, muy bien. ¿Y quién podía acceder a tus claves? Bueno, todos los que trabajaban conmigo. ¿Pero no tenías un respaldo de esto? No, no lo tenía. Pero esta es la parte esencial de tu negocio. Bueno, sí. Y esto que les comento son casos de ya nativos digitales. Es decir, hay un descansarse, un no acometer ciertas obligaciones de cuidado, ¿no? Al mismo modo que si cada uno de nosotros, por ejemplo, dejara la llave en la puerta de nuestra casa, bueno, cualquiera que pase puede abrir perfectamente, destrancar e ingresar, ¿cierto? Dejamos publicadas en las redes sociales pistas esenciales que dan a conocer las bases de nuestro comportamiento y muchas veces de la información que necesita un ciberdelincuente para reconstruir una clave. Fíjense que si hoy en día disponemos de mecanismos con la inteligencia artificial para que con los golpes del teclado ya la inteligencia artificial pueda reconocer con sonido cuál es una contraseña, quiere decir que estamos muy lejos a nivel usuario de los cuidados que tenemos que tener, porque no estamos dimensionando los poderes que tiene la tecnología. Entonces, como les decía, mi planteo a nivel docente es encarar, sí, una adecuada redacción de estos tipos, pero preocuparse también a continuación, acto seguido y sin demora, porque ya han pasado 2 décadas de Budapest, por adecuados medios de cooperación multilateral. Muchas gracias.